Si todos ya tienen acceso, a Classroom, ya todos están en Slack, están todos, digamos, con las herramientas necesarias, o falta alguien. ¿Alguien tuvo problemas o no? Ya estamos todos. Bueno, perfecto, entonces. Buenísimo. Excelente. Bueno, ahí está abriendo una página para que tengamos a mano. Bueno, primero y antes que nada, saludar al equipo. Hoy nos acompaña Adri y Ro, ¿sí? Adri va a estar acompañándonos en el curso de diseñador web. La verdad que tenemos la suerte de tenerlo a Adri en lo que es la cursada, sabe mucho de todo lo que es diseño HTML y CSS, así que aprovechenlo. Va a ser el profe que va a estar a cargo acompañándolos, ¿sí? Y Rocío, como siempre, va a estar con nosotros en la cursada. Tiene mucha experiencia, para que se den una idea, Ro ayudó y estuvo también coordinando todo lo que es el material. Si ustedes van viendo en lo que es el contenido que van viendo en el aula, Rocío lo fue preparando con el equipo de la parte académica, o sea que saben mucho también del tema. Ro va a estar también como tutor de ustedes, por eso la idea es que las consultas que tengan las puedan hacer por Slack y las hagan en el canal abierto de Slack, porque si por ejemplo Michael hoy agarra y hace un comentario, quizás a Enzo o a Jonathan le puede llegar a servir, y la idea no es responder cada pregunta individual, sino que les aporte a todos, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, comentarles que en el mes de mayo ya le vamos a estar compartiendo un link para que puedan ingresar, que lo vamos a poner en el aula virtual, para que puedan, los que deseen, y los invitamos a todos, que es un paso importante, que puedan darse de alta en la alianza que nosotros tenemos con Boomerang y con Zona Jobs, que es el principal portal de Latinoamérica, ¿sí? De lo que es trabajo, para que a partir de eso, primero, el primer punto para poder estar en la bolsa de trabajo es que puedan darse de alta, ¿sí? Entonces, que puedan darse de alta en el link, y a partir de eso estén chequeando las búsquedas activas que hay, ¿sí? Que sean pertinentes para el perfil que ustedes desean. Entonces ahí ya vamos a hacer los primeros pasos o acompañar. Algunos ya tienen experiencia, otros los primeros pasos en ver las búsquedas, ¿sí? Y bueno, y después que puedan aplicar, ¿no? a esas búsquedas. Después, a su vez, algo muy interesante que es, vamos a tener una clase completa dentro de lo que es el curso de diseñador web, para poder también ver la parte profesional, ¿no? de lo que es el diseñador. ¿No, Adri? Ahí estamos diseñando justamente para el desarrollo, ¿no? de un espacio que se le puedan dar consejos y tips, y no solamente desde lo técnico, ¿no? sino que también puedan trabajar temas de cómo encarar al cliente, ¿no? qué se necesita. Entonces va a ser un espacio también de desarrollo profesional. Y por otro lado... Perdón, sí, un poco la idea, que amplío, digamos, nada más es un poco la idea que ustedes justamente, una vez que terminen el curso ya, digamos, bueno, sabemos maquetar, estamos en condiciones y podemos avanzar con justamente algún cliente, ya teniendo las herramientas que da el curso, después más adelante Bootstrap. Entonces, ¿cómo podemos justamente abordar al cliente? ¿Qué tenemos que pedirle? Cuestiones justamente relativas a cómo tenemos que desarrollarnos con ellos. Eso sería esa clase que vamos a estar viendo más adelante. Sí, genial. Así que eso por ese lado, ¿sí? Y por favor, tengan la confianza de preguntar cuantas veces quieran, ¿sí? O sea, la idea es que acompañarlos uno a uno, cada uno de ustedes, ¿sí? en el trabajo, en el desarrollo, me refiero al trabajo integrador, a las actividades que ahora vamos a comentar un poquito, y trabajemos en Slack, ¿sí? Ro y Adrián nos va a estar acompañando en este primer curso de diseñador web, por lo cual, y Ro va a estar durante la carrera, para que cualquier duda que tengan, la avancemos y hagamos este paso juntos, ¿sí? No hay que sacarse cualquier miedo que haya con esto, porque lo importante de esto es que puedan
practicar y equivocarse, ¿sí? Es importantísimo que se equivoquen. Por lo cual, practiquen, equivóquense, y cuando tienen ahí una traba, preguntan qué pasa acá. Y entre ustedes mismos también, porque hay gente de ustedes también que tiene otro seniority, que también sabe. Entonces, entre todos, ir armando este networking y este espacio de desarrollo. Eso por un lado. Por otro lado, quisiera hacer una pasadita por lo que es el aula virtual, que ya la tenemos activada, ¿sí? De un minutito nomás, voy a compartir pantalla. Para poder chequear ahí, ¿sí? Acá estamos en el aula virtual, ¿sí? En el aula virtual es muy sencillo, o sea, lo que es tienen 3 solapas, una dice novedades, trabajo en clase, personas y calificaciones. Algunas yo las estoy viendo porque yo tengo acceso como profesor, o sea, como parte del área académica, pero bueno, es muy parecido a la que tienen ustedes. Entonces, lo importante de esto es que cuando ustedes están en trabajo en clase, ¿sí? Fíjense que van a tener, por ejemplo, las guías de estudio, así que aprovechen el espacio de lo que es la guía de estudio en sí, como para poder seguir esos temas, porque paralelamente a lo que ustedes vayan viendo en la cursada, tienen como mini aulas acá de las temáticas, ¿no? Por ejemplo, con el tema de lo que es introducción a HTML, ¿sí? Que es la unidad 1, en cada unidad tiene una guía de estudios para complementar los temas, ¿sí? Que se van viendo. Entonces, por ejemplo, les comentamos, visitar y marcar en favoritos los sitios que están en este lugar. Después, que hay recursos, ejemplos de HTML, leer el blog sin meta, sección de HTML, seguir el canal de Juan Ventura. Entonces, y también les hacemos algunas aclaraciones y algunos puntos a tener en cuenta y los objetivos de cada espacio. Entonces, chequen eso, entren, tómense un ratito con ese tema. Para lo que se necesite ahí van a también tener el instructivo, bueno, de Classroom, el link de Suma Mano, por las dudas si alguien todavía no se suma a Slack, ahí tienen el link de Slack, por favor todos estemos en Slack, sí que es re importante. Y eso con respecto a lo que es el aula virtual. Cualquier duda también del aula virtual nos pueden comentar, ¿sí? Acá hay yo no pude descargar la aplicación de Slack para el celu. Ok. Ahí lo que vamos a hacer entonces ahí es, seguramente vamos a subir un tutorial, ¿sí? a lo que es el aula para que también tengan a mano, ¿sí? Para poder descargar. Y no sé, Rosy, después capaz por un ratito, capaz por privado, le podés comentar un poquito a Iñaki para algún pasito como para que nos puedas dar una mano con el tema del descargue de la aplicación, ¿sí? A ver qué faltó ahí para que ande todo bien, ¿sí? Dale. Buenísimo. Y lo otro que quería avanzar es con el tema de los grupos, ¿sí? La idea es que poder acompañarnos en el tema de la realización de las actividades, ¿sí? Y las actividades, ¿cómo tenemos, o sea, la pregunta es cómo tenemos diagramado la parte práctica de la cursada, ¿sí? La parte práctica de la cursada está diagramada, que durante la carrera, como saben, tenemos 3 cursos, ¿sí? El curso de diseñador web, el curso de JavaScript y el curso de React, ¿sí? Más o menos duran entre 6 y 8 meses. Si ustedes entran en el programa que está en el aula virtual, van a ver el detalle de lo que dura cada curso, lo que se ve en cada uno de los cursos, bien detallado, y después eso es lo que van a ver en cada unidad. Entonces, en cada curso, ¿sí? Que son temas bien, lo dividimos en forma de carrera y en cursos porque cada temática es bien específica. Entonces, en este curso, por ejemplo, que vamos a ver diseñador web, ¿sí? Vamos a hacer actividades para llevar a la práctica. Entonces, durante toda la cursada tienen 3 cursos y cada curso tiene un trabajo integrador, ¿sí? 3 cursos, cada curso tiene un trabajo integrador. Y cada trabajo integrador está dividido en 3 o 4 actividades para que ustedes puedan realizar. Y la idea es que aproximadamente cada 10 o 15 días, ¿sí? Hagamos una actividad para entregar, ¿sí? ¿Para qué hacemos esto de la actividad para entregar? Es por algo especial,
Sí, la idea es que acompañarlos en el ritmo para que puedan ir haciendo y llevando a la práctica lo que vamos viendo, ¿sí? Y lo primero que yo le pregunté al equipo académico cuando armaba las actividades es, ¿se puede hacer esas actividades y seguir viviendo? ¿Sí? Y lo primero que me dijeron es sí, sí rotundo. No es algo que lleve mucho tiempo, ¿sí? Sí, se necesita unas horas por semana para que puedan ir aplicando eso y ir practicando un poco. Pero es un sí rotundo. La idea es que no es que se pasen todos los días 5 horas. El que quiere sería genial, pero no es la intención. La idea es que le puedan dedicar un par de horas por semana a esto, ¿sí? Pero la idea es que las hagan esas horas para practicar por semana. No Y solo que eso, Claudio, yo a las horas, aporto, perdón. También esto sirve, digamos, justamente también para el trabajo integrador, porque está pensado justamente que estas 3 actividades que vamos a estar haciendo van a ser pasos que van a hacer el trabajo integrador. Entonces, la primera, la segunda y la tercera, ustedes van a llegar ya con el trabajo integrador muy avanzado, van a tener que hacer el final y ya van a tener el trabajo justamente armado y listo para entregar. Entonces, la idea justamente es eso, que ustedes practiquen, que es lo fundamental, lo más importante, y a su vez que desarrollen el trabajo integrador durante todo el curso. Genial, Adri, buenísimo. Y fíjense lo que pensamos con el equipo académico, cuando lo diseñamos con Adri, con Javi, con Rocío y con el resto del equipo. Lo que nosotros buscamos es cómo poder hacer la cantidad de actividades y que ir acompañando lo que ustedes practiquen. Y la idea es que el trabajo integrador está compuesto por esas actividades. Si ustedes aprueban ya esas actividades, o sea, ustedes van haciendo esas actividades, tienen un feedback, y después eso, como dijo Adri, lo entregan al final de la cursada. Y el trabajo integrador son esas 3 o 4 actividades. Entonces, si ustedes ya las hicieron, ya tienen el trabajo integrador listo. Y como las van a entregar y se les va a decir, bueno, corrijan esto, lo único que tienen que hacer es corregir esa parte porque van a tener feedback de esa corrección y después entregarla, la corrección correcta, al final de cada curso. ¿Sí? Entonces, repitiendo, 3 cursos, 3 o 4 actividades con cada curso, una entrega aproximadamente entre 10 y 15 días, ¿sí? Cada actividad, y a su vez, si tienen las actividades armadas, ya tienen el trabajo integrador armado. Ahora, uno de los puntos es, nosotros le damos la facilidad, porque eso depende de cada uno, que puedan hacer el trabajo integrador de forma individual o de forma grupal. ¿Sí? Porque quizás alguien dice, mira, me gustaría hacerlo en forma grupal porque si yo no sé algo, mi compañero me ayuda, nos podemos juntar, hacemos una parte cada uno, nos dividimos las tareas, nos complementamos, nos sirve porque todos estos trabajos después le van a servir a ustedes como portfolio. El día de mañana que ustedes quieran presentar a un cliente, digamos, cosas que han hecho, estos trabajos le van a servir para poder presentar a sus clientes. ¿Sí? Entonces, si son 3 personas, van a trabajar quizás, y quizás se entiende más que una, pero es una decisión de ustedes. Capaz que alguien dice, mira, yo prefiero hacerlo solo por mis tiempos de trabajo, ¿viste? Me cuesta a veces reunirme, no sé, cada uno sabe cómo se maneja, nosotros siempre sugerimos que sea el trabajo en grupo. Y después, hay gente que se anotó ya con gente, con amigos acá en esta cursa. Hay gente que ya, o con amigos, o con pareja, o hay más de una persona que ya vienen juntos desde antes. También le damos la posibilidad que lo puedan hacer juntos. ¿Sí? Los que vinieron ya se anotaron previamente. Así que bueno, dicho esto, ahora en un minutito les voy a pasar un link para que ya trabajemos ahora y preguntarles para el armado de grupos, pues nosotros nos vamos a encargar de armar los grupos. Si quieren hacerlo, van a tener que poner en una encuesta de Google Form, como las que venimos trabajando, van a tener que poner nombre y apellido, para que nosotros sepamos quién es cada uno, y les preguntamos ahí, ¿lo querés hacer en forma individual el trabajo o lo querés hacer en forma grupal? Si lo haces en forma grupal, nosotros te agarramos y te unimos con aproximadamente en total 3 personas en el grupo. Entonces después la agarramos, le decimos quiénes son los participantes del grupo y ustedes después se unen, pueden utilizar las diferentes plataformas obviamente virtuales, para poder trabajar Zoom o la que ustedes deseen que les sea más cómoda y trabajar en equipo, ¿sí? Y hasta pueden abrir un canal en Slack
de ustedes, de su mini grupo, para poder trabajar y comunicarse en el mismo Slack de BA, en el que estamos todos. Cualquier cosa después les podemos indicar cómo armar ese canal. Y a su vez le vamos a preguntar en esta misma encuesta si alguno de ustedes se anotó con alguna persona y quiere hacerlo en grupo, que nos diga los nombres de los integrantes que ya quieren armar el grupo con esas personas. Entonces nosotros ya armamos el grupo con esas personas. ¿Sí? Sin más, paso a la última sugerencia, que esto es la experiencia de muchas cursadas. Tenemos, de entre las diferentes temáticas que trabajamos, tenemos más de 100 cursadas realizadas, ¿sí? Entonces, lo que les sugerimos cuando trabajen en grupo, ¿sí? Es que pongan, cuando uno pone lo mejor de uno, el trabajo en grupo es espectacular. Entonces, traten de, si ponen un horario de juntarse, hagan todo lo posible para estar ahí. Cuando alguien tenga que hacer una parte, hagan todo lo posible para hacerla. Si alguien tiene un problema porque está enfermo o lo que sea, compleméntense. Que haya mucho respeto, ¿sí? Entre ustedes, porque ¿qué pasa? Si ustedes tienen un grupo de 3 personas y a las 2 semanas o 3 semanas tuvieron una discusión, ¿cómo piensan que va a ser ese trabajo en grupo dentro de 4 meses? Pero ¿qué pasa? Esto no pasa solamente acá en el trabajo en grupo, sino que esto pasa cuando los programadores trabajan mucho en equipo. Entonces, es también una previa al desarrollo que vayan a realizar. Y aunque parezca una pavada, es el éxito o no de la carrera que hagan ustedes acá. Esos detalles. Porque cuando ustedes se complementen y hagan bien las actividades, va a salir todo ok. Entonces, sin más, aprovecho y les mando directamente acá por el canal, el chat, la encuesta, y que les pido a todos que la completen, así armamos los grupos, y ya después les pasamos el detalle para poder armar y decirles en qué grupo está cada uno, o si lo hacen en forma individual, o si vino antes con gente, ya nosotros chequear eso y ponerlos con las personas que ustedes nos indiquen. Entonces, vayan entrando, yo voy a compartir un segundo pantalla para mostrársela, pero es lo más sencillo del mundo. Vayan entrando ustedes a la encuesta para ir completando. Y es muy sencillo, dice, durante la cursada, que es lo que estuvimos hablando, durante la cursada de la carrera se van a desarrollar actividades obligatorias que van a formar parte de la realización del trabajo. Esas actividades a entregar cada 10 o 15 días son obligatorias, ¿sí? Para que ustedes vayan teniendo. Y fíjense que solamente son 3 actividades, y vuelvo a decir, son actividades que no le va a llevar tanto tiempo, ¿sí? Que es unas horas por semana. Entonces, realizar esas actividades obligatorias son aproximadamente cada 3, son aproximadamente 3 o 4 actividades, como decíamos. Vos elegís si querés realizar las actividades de forma individual o de forma grupal. En el caso que elijas hacerlo de forma grupal, se te asignará un grupo de 3 personas aproximadamente, y si te anotaste con amigos, también puedes realizarlo con ellos. Entonces, 2 preguntas: ¿querés realizar las actividades de forma individual o en grupo? Y si te anotaste con conocidos y querés hacer las actividades en grupo, con ellos comentanos a continuación los nombres, así los agrupamos. ¿Sí? Así de sencillo. Nos vamos a tomar un minutito para que los puedan completar. Vamos a dejar de compartir acá. Y un minutito más vamos a dar por si le falta alguien, y ya le pasamos, digamos, la batuta a Adrián y a Rocío para que puedan avanzar con la clase de hoy, ¿sí? Otra cosa, les voy a dejar mi celular acá, que lo tienen, ¿sí? Porque tienen mi celular, estamos contactados por Slack, tienen el contacto de la parte administrativa, pero también les voy a dejar mi celular, por si alguien necesita algo, también hasta me puede contactar a mí, ¿sí? Acá pongo Flavio Berceruelo, ¿sí? Ahí dejo mi celular, me pueden mandar mensajes por WhatsApp ahí, para la necesidad que tengan, y la idea es acompañarlos, ¿sí? El éxito de este curso va a estar dado que terminemos la cursada, y va a haber momentos en que van a aflojar, y nosotros estamos ahí para decirle, vamos, ¿sí?
O sea, la idea es que terminen dentro de 5 meses y tengan el portfolio de los trabajos que han realizado. ¿Sí? O sea, tenemos que avanzar y ayudarnos entre nosotros para que si alguien flaquea por algo que no le sale, ayudarlo, ¿sí? Y armar un equipo entre todos, ¿sí? Y para eso estamos. Así que bueno, dicho sea esto, Adri y Ro, les paso el espacio para que simplemente podamos avanzar con la clase. Y bueno, nuevamente gracias Adri y Ro por estar una edición más y una alegría y que puedan estar compartiendo y traer toda la experiencia que tienen. Así que muchas gracias. Gracias a todos. Estamos en contacto para lo que necesiten. Buenísimo. Gracias a vos, Flavio, gracias por toda la info. Bueno, como les decía Flavio, ustedes básicamente tienen un montón de canales de comunicación con nosotros, con Rocío, conmigo, con Flavio, así que básicamente cualquier duda que tengan, tanto sea técnica, específicamente conmigo, con Javi, con Rocío, como también del curso, escríbanos, nos dicen y lo vemos. Siempre vamos justamente llevando la duda que tengan o la dificultad que tengan la podemos ir llevando. Bien, lo primero, digamos, es mi presentación, porque ustedes tuvieron la clase con Javi y no me conocen. Bueno, yo, por mi lado, digamos, mi nombre es Adrián Ortiz, llevo varios años ya trabajando, yo no soy programador, por eso no voy a estar acompañándolos durante el curso de JavaScript, ni tampoco el de React. Yo soy maquetador, básicamente, trabajo mucho con HTML y con CSS, y después con una herramienta, con un framework que se llama Bootstrap, especialmente, que lo vamos a ver más adelante y lo van a conocer y ustedes van a flashear, van a decir, wow, esto, digamos, ¿por qué no me lo dieron antes? Porque la verdad que me facilita muchísimo el trabajo. Pero primero tenemos que empezar a conocer otras herramientas y otros conceptos. Como les decía, yo soy maquetador, trabajo también con una herramienta que se llama WordPress, que, digamos, no va por este lado, sino que en realidad, digamos, ya es un CMS. Pero bueno, principalmente me dedico a esto, a justamente todo lo que sería, digamos, maquetado, HTML, estilo y demás. Por eso les comentaba, digamos. Yo voy a estar a cargo de la mayoría de las clases de lo que va a ser el curso de HTML, para que después ustedes puedan pasar justamente con Javi nuevamente el curso de JavaScript y después el de React. Y lo primero que vamos a hacer siempre en todas las clases es preguntas. Ustedes ya tuvieron una clase. La clase es muy piola, fue muy piola, la dio Javi, la dio muy bien. Seguramente se quedaron con alguna duda, estuvieron practicando. Eso, digamos. Quiero que ustedes me comenten exactamente si tienen alguna duda, alguna consulta, si practicaron y no les salió, o si practicaron y les salió todo, lo cual sería ideal. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? Cada clase vamos a iniciar así, justamente, tratando de ver cada duda que tengan ustedes, cada consulta, cada caso que quieran puntualmente ver. Bueno, hice esto y no me salió. Bueno, ¿alguien quiere consultar algo? ¿Alguien quiere que veamos algo? ¿Practicaron? Yo sé que el fin de semana, como les decía antes, no se prestaba. La prestaba para, digamos, para estar afuera, en la calle, y Tengo una aprovechar el pequeña día. pregunta, si es ¿Qué posible. tal, Juan? Sí, dale. ¿Cómo anda, Adrián? ¿Todo bien? Todo bien. Cuando usamos la etiqueta IMG, que ponemos Sí, source, digamos, ponemos el archivo que tenemos en nuestra carpeta, yo lo que quería saber era sí. cómo la redimensionamos, digamos, porque yo puse una y me ocupa toda la página, y no sé Claro, cómo bueno, hacerla chiquita. eso ya es parte de justamente el módulo que vamos a empezar a ver el jueves, que es CSS. CSS, como Javi explicaba, HTML es lo que nos permite insertar los elementos y decir, darles una estructura. O sea, yo coloco un texto, coloco una imagen, coloco una caja contenedora que vamos a ver ahora, pongo los elementos, pero se ven desproporcionados, se ven sin estilo, se ven mal. CSS justamente es un sistema de códigos que viene a justamente complementar HTML. Lo que hace a CSS es que vos vas a poder con CSS decir, bueno, esta imagen va a tener tal ancho, tal altura, va a estar colocada en tal lugar, así. Eso es lo vamos a ver justamente con CSS. No sé si más o menos, en realidad te lo podía mostrar ahora, pero bueno, nos vamos a estar adelantando justamente la clase que arranca el jueves, perdón. Pero lo vas a poder hacer sin problemas. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Algo que quieren repasar incluso también, porque nosotros vamos a retomar ahora HTML, vamos a seguir justamente donde dejó Javi.
Pero ¿cuál es el tema? Digamos? Quizás quieren repasar algo de la clase pasada, bien, podemos ver también a eso. ¿Qué tal? Sí, yo quería hacer una consulta. Sí, Julián. Sí, más que nada, yo sé que igual cuando uno quiere personalizar o darle formato diferente a las etiquetas HTML usa un archivo externo de CSS. Sí. Pero quería preguntar, así como regla general, si yo quisiera, por ejemplo, modificar, no sé, vamos a suponer un borde o lo que sea, Sí. puntualmente en una sola etiqueta, ¿yo puedo usar ahí el atributo style y Sí, solamente esa mirá, etiqueta hacerlo o me recomendás todo hacerlo en el externo? en realidad, básicamente, la recomendación y en la práctica ideal es hacerlo todo de forma externa. Por una cuestión justamente de carga de recursos, para eso vos vinculás el archivo CSS en el HTML. Ahora, si vos me decís, ¿está la posibilidad? Sí, existe la posibilidad. Hay dos formas que lo vamos a conocer a partir de la clase que viene, que nosotros podemos, se llama el estilo inline. ¿Qué sería estilo inline? Directamente en la etiqueta HTML. Paso a compartir pantalla, aguárdenme. Porque justamente una de las cosas que yo voy a utilizar, uno de los recursos que voy a utilizar es ese. Hoy, para no avanzar, digamos, con HTML, yo les quería comentar algunas cositas y lo vamos a hacer así. Entonces, vamos a generar el index.html. Imagino que también ya todos tienen Visual Studio. Es un programita muy piola. Yo personalmente, por ejemplo, también hago maquetado de envíos de email marketing y me manejo con otra herramienta que se llama Notepad+, que también lo pueden utilizar y es muy piola, pero obviamente el Visual Studio es muchísimo más completo. Imaginemos, digamos, o sea, yo por ejemplo armo un texto, vamos a armar un párrafo. Aquí tenemos un párrafo. Hola. Ahí tenemos un párrafo, simplemente guardamos, yo voy a ir a abrir este archivo, lo abrimos acá directamente, un hola mundo. Yo acá podría, por ejemplo, ponerle una etiqueta strong. Una etiqueta strong, yo lo que estoy haciendo básicamente es colocar justamente entre negrita. Pero eso es solo lo que puedo hacer con HTML. Si yo quisiese armar algo más avanzado, ya tengo que directamente ir a justamente lo que es CSS. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una de las formas de hacerlo es usar este estilo inline, que no es lo más recomendable, pero existe la posibilidad. Por ejemplo, podemos ponerle, perdón, vamos a 6, y vamos a ponerle, por ejemplo, 44 píxeles, algo bien excedido. Guardamos, actualizamos, y ahí se va a ver. Esta sería la forma en la cual justamente yo puedo tomar una sola etiqueta puntual, en este caso es un párrafo, puedo hacerlo con un div, que lo vamos a ver ahora exactamente qué es un div, puedo agregar cualquier etiqueta, una etiqueta de enlaces, de imagen, lo que sea, y puedo colocarle el estilo acá. No es lo ideal, repito, no es lo mejor, pero en algún momento todos hemos estado un poquito así, bueno, apremiados de tiempo, y decir, bueno, tengo que hacer una pequeña modificación mínima. Bueno, lo hago así y lo inserto de esta manera, que sería justamente, por ejemplo, vamos a pasar un color. Ahí se guarda, yo actualizo, y ahí está, pasó justamente, no solamente a un tamaño de 44 píxeles corresponde a puntos, sino también pasamos a un color rojo para que ustedes lo puedan ver. Entonces, de esta manera, yo puedo justamente colocar estilo a una sola etiqueta. No es lo ideal, pero se puede hacer. Incluso vamos a aprender otra que nos permite colocar el estilo dentro de la etiqueta head, insertado también dentro del HTML. Pero bueno, eso como les decía, va a venir para la clase que viene. Perdón. Bueno, se me chifla todo. Bien, ¿alguna otra duda, consulta? ¿Algo más que quieran repasar? Sí. Buenas noches. Yo me descargué el Bueno. programa, hice lo mismo que indicó Javi, incluso prácticamente palabra por palabra. Sí. Y la pregunta es, ¿lo hay que hacer algo nuevo? ¿Tengo que empezar todo de cero, creando una carpeta externa de cero con un nuevo HTML? ¿O es en el mismo proyecto que creó Javi? Tomá el mismo, no, tomá el mismo, agarrá y hagamos exactamente lo mismo, sigamos así, sigamos, digamos, bajo eso, utilizándolo, total, como les decía, más que nada práctica, no hay nada definitivo, así que vamos a practicar, vamos a hacer, vamos a deshacer, no hay problema, digamos, pueden tomar exactamente el mismo. O sea, puedo borrarlo hecho, incluso. Claro, guardarlo, sí, te recomiendo guardarlo para después vos agarrás y lo retomás.
cuando vas a empezar a hacer justamente los progresos. Bueno, con Javi practicamos todo lo que sería la parte, digamos, de etiquetas de texto, etiquetas de enlaces y demás, las listas. Bueno, acá vamos a ir justamente con las partes ya directamente, por ejemplo, de etiquetas contenedoras y demás. Bueno, podés retomarlo y sumar todo eso. Perfecto, gracias. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda, consulta? O si no, ya directamente avanzamos. Una última duda, nada más. Ya, Dale. vamos a ver, acá en HTML, según la guía de estudio recomendaba, cómo hacer formularios antes de entrar a CSS, o sea, formularios Sí. directamente con etiquetas. Sí. Lo que vamos a hacer es la construcción del formulario en HTML. Ustedes, lo que vamos a hacer, eso específicamente. No vamos a ver la parte justamente de qué hacemos con ese formulario, porque es parte ya justamente del curso más avanzado, de JavaScript, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros de HTML lo que hacemos básicamente es construir la parte visual del form. O sea, todo lo que sean las etiquetas y también justamente darle estilo. Lo que hacemos con ese formulario, cómo se envía esa información, cómo se valida incluso esa información. Porque no solamente podemos hacer justamente con un formulario, no solamente podemos decir, bueno, que se envíe la información. Yo puedo hacer validación, justamente, que solamente, digamos, se inserte, digamos, en un input específico, es decir, bueno, solamente sean números entre tal y tal rango, por ejemplo. Pero bueno, ese tipo de validación ya se hace con JavaScript. Entonces nosotros vemos cómo armarlo, y luego bueno, se ve la parte más avanzada. Bueno, ahí Rocío, digamos, nos comenta, bueno, que cuando quieran preguntar algo, hay un botón de reacciones donde dice levantar la mano, así pueden preguntar y dar la palabra, una forma piola, digamos, de manejarnos. ¿Alguna otra duda o consulta? Perfecto. Bueno, entonces ahora sí vamos entrando justamente en lo que sería lo que es la clase actual, que vamos a retomar justamente donde terminaron en la clase anterior. Nosotros habíamos visto ya que tenemos distintos tipos de elementos. Dos grandes grupos de elementos que nos van a redefinir justamente la forma de pensar HTML. Ustedes, lo que vamos a hacer ahora, digamos, vamos a empezar a hablar de las etiquetas contenedoras que son importantísimas. Y nosotros, cuando ustedes vean justamente eso, vamos a ver pensar en cajas. Que eso es algo más avanzado, digamos, que ya es de CSS, que es el modelo de cajas, el box model. Ustedes obviamente no lo vamos a ver, a menos que le demos estilo, no vamos a ver justamente esas cajas. A menos que le demos un estilo de borde y demás, o directamente le demos un background, no lo vemos. Pero es una forma de pensar justamente HTML que está armado en torno a eso. Digamos. Por ejemplo, es esto. Un sitio de HTML es esto, básicamente. Una página, en realidad, de HTML5, tenemos el header, la parte superior, donde no solamente vamos a colocar etiquetas que son invisibles, que no se ven justamente, como por ejemplo Google Analytics, como por ejemplo el pixel de Facebook, como por ejemplo digamos, todas las vinculaciones con los archivos de JavaScript, con las hojas de estilo, incluso otras etiquetas que son muy importantes, por ejemplo para la parte responsive. Acá vamos a colocar todo eso. Y también, por ejemplo, el menú de navegación. Después tenemos las secciones. Es una práctica muy buena esa de utilizar distintas etiquetas contenedoras como sección, que ahora lo vamos a ver cuáles son, pero fíjense que son cajas, básicamente. Son distintas cajas que pueden ocupar el ancho completo o una parte de ese ancho. Entonces nosotros vamos a ir justamente viendo cómo incluso podemos colocar distintas cajas uno al lado de la otra. Entonces, una de las primeras cuestiones que justamente, que podemos empezar a ver y empezar a definir, y que nos definen esto, es los elementos en bloque y los elementos en línea. Los elementos en bloque son los que justamente ocupan el ancho completo. Ponemos un elemento en bloque y es el ancho completo. En cambio, los elementos en línea ocupan su pequeño espacio, el que ocupan y nada más. Un buen ejemplo, digamos, es, como habíamos visto, vamos a ir de vuelta acá. Vamos a borrar esto. Vamos a generar, por ejemplo, un div. Ahora vamos a ver qué es un div. Y aprovechando justamente para que ustedes puedan verlo, porque el div si yo lo coloco así no se ve, es invisible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle un borde. Vamos a colocarle un borde.
y ahora guardo. ¿Qué voy a tener? Voy a abrir primero, abro, tengo una pequeña línea, es tan finito que no se ve, entonces yo ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que darle altura. Vamos a darle, por ejemplo, 200 píxeles. Actualizamos, y ahí vemos justamente, este es el div. El div es una de las etiquetas contenedoras, es probablemente una de las más utilizadas, y muchas veces se usa un poquito. Pero bueno, eso sería justamente lo que es un div. En cambio, si yo coloco, por ejemplo, un texto, un div es una etiqueta contenedora y es un elemento en bloque. Yo coloco texto, estaba yendo acá. Esto solo está, sí, todo lo que es HTML, la estructura, está en el index, a menos que, por ejemplo, nosotros generemos otra página. Como ustedes fueron viendo y como van a tener que hacer, digamos, en algunas de las prácticas, nosotros podemos generar, cuando armamos una página, podemos armar justamente una principal, que es el index, siempre se lee el index, y luego, por ejemplo, podemos poner sobre nosotros, y tenemos que crear sobre nosotros.html, también un contacto, que es contacto.html, y ahí vamos cargando justamente todos los elementos que están dentro de esas páginas. Después vamos a ver que también podemos vincular. Aquí lo vamos a ver en otro archivo más adelante. Bien, retomando. Acá tenemos un P. Y imaginemos que armamos otro. Vamos a ponerlo en H1. Guardo. Acá en realidad, digamos, también me queda justamente con la etiqueta en línea. Tanto, digamos, perdón, el bloque, digamos, uno al lado del otro. Vamos a ir con los enlaces. Los enlaces. Cuando ustedes colocan un numeral, te aparece un enlace, digamos, que en realidad está no activo en ningún lado, pero vamos a ponerlo. Y vamos a formar otro más. Ahora estamos colocando, digamos, el atributo de target blank o self, no, directamente lo hacemos así. Listo. Guardamos. Y ahí aparecen uno al lado del otro. Ahora sí podemos justamente ver la diferencia. Esto es un elemento en bloque, y estos son elementos en línea. Están uno al lado del otro, y a menos que yo específicamente los retoque con CSS, van a quedar de esa manera. Lo mismo justamente el div, o sea, porque el div sea un elemento en bloque, no significa que va a quedar permanentemente así. Yo puedo hacer justamente, por ejemplo, vamos a darle un ancho. Esto, como les digo, no es recomendable hacerlo. Estamos, sino para que ustedes lo puedan ver. Por ejemplo, 50%. Utilizamos, y ahí. Lo que va a hacer justamente lo que yo le acabo de definir es el ancho. Es decir, bueno, el ancho de este div va a alcanzar el 50% de la pantalla, específicamente. ¿Cómo hago por el control del div? Directamente en la etiqueta, antes del cierre. Mirá, imaginemos. Yo tengo ya esto armado, digamos. Lo hago, lo utilicé, me parece piola, me quedó bien, bueno. Fíjense, ahora guardo, y ahí me quedo. Me quedo completamente cualquier cosa. Me quedo arriba de todo, digamos, no está acomodado, obviamente no lo estamos haciendo con esa intención, pero eso es justamente la forma de insertar. Yo cuando necesito insertar contenido dentro del div, lo que hago es esto, básicamente. Antes de la etiqueta de cierre, después vamos a ver cómo podemos acomodarlo dentro del div, pero eso es para CSS. Primero vamos a ver. Ahí está. Bien. Entonces, esas son las etiquetas justamente que tenemos. Perdón, los elementos en bloque y los elementos en línea. Vamos a seguir con la presentación. Y ahora tenemos lo que son las etiquetas contenedores. Las etiquetas contenedores son básicamente uno de los componentes más importantes. Como les decía, el div seguramente lo han visto porque entrar a un sitio y ustedes empiezan a verlo justamente mediante el inspeccionador o mediante el código fuente, y van a ver que el div se repite muchísimo. Muchas personas, digamos, usan el div como algo, digamos,
general para todo, y en realidad quizás en algunos casos es preferible manejarse con otros, como por ejemplo section. ¿Por qué? Porque esto me permite ver el código de forma mucho más simple. Yo puedo ver específicamente, por ejemplo, utilizo un section y dentro de eso los divs, y entonces me permite diferenciar los distintos bloques. ¿Qué hablamos cuando hablamos de bloques? Acá tenemos esta hero image, esta imagen hero que se le dicen, tiene este texto, también tiene este botón. Acá podemos armar un bloque. Acá tenemos otro. Acá tenemos otro más. Entonces, esto justamente es una buena práctica, ir dividiendo por sección. Entonces, si voy a ver el código fuente, bien, acá no, está armado directamente con... no está dividido justamente por sección. ¿Sí? No es el mejor ejemplo. Bien, este sitio, si mal no recuerdo, sí, lo arma así. Perdón, hay un comentario en el chat. Bien, cuando vamos así, ya vamos a ver el código fuente. Y section, ¿ven? Section es la mejor etiqueta justamente que me va a permitir eso, principalmente, hacer justamente una división de los distintos bloques. O sea, para decir, bueno, acá tengo un bloque, acá tengo otro, acá tengo otro, acá tengo otro. Entonces, voy armando y voy organizando justamente esto, para después, si yo lo tengo que retomar, lo puedo hacer sin ningún tipo de problemas. Y si yo no tuviese que hacerlo, digamos, que otra persona lo puede ver y lo puede diferenciar un poco más. Pero bueno, volvamos un poquito atrás. Entonces, ¿Cada bloque te va apareciendo con un fondo distinto o vos le vas poniendo el fondo? Vos lo definís exactamente. Vos podés definir el mismo color para todo el sitio. Para todo el sitio sin ningún tipo de inconvenientes. Eso va más que nada, digamos, a solicitud, tanto o propuesta tuya del diseño, o a pedido del cliente. Muchas veces el cliente te dice, mirá, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto. Incluso a veces le va a pasar que algunos clientes van a hacer pedidos que, no, esto es un desastre lo que me estás pidiendo. Y el cliente tiene la razón. Y por más que uno le explique que en realidad no debería ser así, lo quiere así, perfecto, uno lo termina haciendo. Pero bueno, vos podés definir exactamente si querés que tengan el mismo color o tengan diferente. Bien. Vamos justamente a retomar esto. Etiquetas contenedores. Nosotros tenemos primero algunas etiquetas que son, básicamente, tienen un solo elemento. Que son, por ejemplo, el texto, el H1. Ahí lo podemos insertar. Es decir, bueno, dentro del texto, digamos, meto otra, digamos, etiqueta. No lo puedo hacer. Pero, las más importantes de todas son las etiquetas que justamente contienen distinta información, como vimos, el div. El div puede contener cualquier cosa. Y la forma de organizarlo, vamos a verlo justamente, que es la mejor, digamos. Nosotros vamos a crear divs, o secciones, por ejemplo, en las cuales vamos a insertar los divs, y ahí dentro vamos a ir colocando, digamos, texto, vamos a ir colocando imágenes, vamos a colocar enlaces, vamos a ir colocando distintos tipos de etiquetas. Y es lo que me termina organizando todo en sí, básicamente. Las etiquetas de enlaces, de texto y demás son muy importantes, porque son el contenido, pero a su vez la forma de organizar esto, ¿cómo es? La forma es mediante las etiquetas contenedores. ¿Cuáles son esas etiquetas contenedores? Fíjense, tenemos nav, que son los para menús de navegación. Los menús de navegación se pueden armar con navs o también con listas, que se pueden justamente ordenar de forma horizontal, se pueden colocar de forma horizontal. Article es una etiqueta que lo que sirve básicamente para armar artículos. No es muy común encontrar un sitio con blog armado en HTML. No es muy común. Normalmente los sitios con blogs están armados en algún CMS, tipo WordPress, tipo Joomla, más que nada eso. Pero puede pasar que en algún caso el cliente le dice, bueno, quiero sumar un blog a mi sitio que está armado justamente con HTML, y lo pueden hacer justamente mediante esta etiqueta article. Section, como les había comentado, section es la etiqueta, digamos, que nos permite dividir los distintos bloques. Y es la mejor forma de hacerlo.
porque el div es un comodín, el div se utiliza para muchas cosas, y si bien podemos dividir una sección con un div, lo mejor siempre va a ser respetar jerarquías y manejarse con section, y dentro de eso, divs. Entonces, section y divs son lo que más vamos a utilizar, son las etiquetas que más vamos a utilizar justamente, las etiquetas contenedores. El div. Bueno, el div seguramente lo han visto, lo vamos a seguir viendo, es, como les decía, que más vamos a estar utilizando, y que con el cual se van a encontrar si ustedes realizan sitios. Eso es una buena práctica. Ir tanto con el F12 o con el inspeccionador, digamos, con el código fuente, ir conociendo justamente cómo está armado un sitio. No se me ocurre ninguno, digamos, pero bueno, ir viendo exactamente cómo. Seguramente vamos a encontrar que tiene muchas tecnologías que no solamente son HTML y CSS, tienen otras cosas. Pueden tener justamente JavaScript, pueden tener PHP, pueden tener otros lenguajes. Pero puntualmente está bueno, digamos, ir conociendo justamente cómo está armado un sitio. Incluso hay una herramienta piola, digamos, que la estoy viendo justo ahora, que es esta, que es una extensión para Chrome. ¿Qué hace esta extensión para Chrome? Me permite ver, se llama Wapalizer, me permite ver con qué tecnología está armado un sitio. Me permite ver que, por ejemplo, usa jQuery, que es una librería de JavaScript, que en realidad no se está utilizando tanto. Después tenemos justamente también lo que tiene insertado Google Analytics, está en un servidor Apache, que utiliza Tag Manager, que utiliza herramientas de retargeting, y que el framework es Bootstrap. Ustedes pueden ir conociendo justamente todos así. Esto es una extensión para Chrome que les va a servir mucho. Saben lo que es una extensión para Chrome, ¿no? En realidad, extensiones. El concepto de extensiones para navegador. ¿Saben? ¿Lo conocen? ¿Tienen alguno? ¿Utilizan alguno? Bueno, la clásica Adblock. IDBlock, sí. Yo lo utilizaba mucho, y después, bueno, me pasé, digamos, a trabajar también en marketing digital, entonces lo terminé volando. Pero el IDBlock, sí, es una herramienta fabulosa. En su momento era lo mejor que había para tener. Bien, vamos de vuelta a la presentación. Bien, el div, como les decía, lo vamos a utilizar muchísimo, y lo vamos a tener muy presente. Bien, spam. Spam, lo que hace básicamente el spam es crear subdivisiones dentro de otro contenedor. Ustedes me dirán por qué, y es una buena práctica para ver. Imaginemos, vamos a salir de acá, vamos a colocar un párrafo, vamos a colocar otro hola. ¿Y qué vamos a hacer? Yo, por ejemplo, le quiero dar un estilo. Ustedes me dirán, al final estás usando el estilo insertado, el estilo inline todo el tiempo. Bueno, en realidad es para ejemplificarlo. Podemos aprender la forma correcta. Es para simplemente que ustedes lo puedan ver. Imaginemos, queremos darle estilo. Vamos a decir, bueno, font size. Esto es una de las cosas muy piolas que tiene Visual Studio, que es, me sugiere todo el tiempo las etiquetas. Básicamente yo puedo ir simplemente, tipeo lo inicial y ya elijo. Vamos a darle unos 60 píxeles. Guardamos. Vamos a darle color. Y ahí tenemos. Hola, otra vez tenemos justamente ahí tenemos Hola Mundo. Está quedando con un link. Claro, porque no cerré. Esto es un error que les puede pasar. ¿Qué me pasó a mí en este caso, digamos? Si yo agarro y me pongo a ver, digamos, todo lo que sería el código, tengo un div que tiene acá un cierre, tengo un href que tiene acá un cierre, y acá abrí un href, ¿y qué pasó? No lo cerré. Entonces, ¿qué me genera esto? Que termine, por ejemplo, englobado en el href, este hola mundo que no tiene nada que ver. Esto acá no pasó nada, simplemente se me generó un link acá, simplemente este. ¿Cuál es el tema, digamos? Puede pasar que directamente por no haber cerrado una etiqueta se descuangeringa todo, se rompe todo el código y digo, ¿dónde está el error? Y empiezo a revisarlo y era simplemente una etiqueta mal cerrada.
Así. Actualizamos y ahora se ve. Bien. Yo tengo justamente este hola mundo, pero en realidad quiero que el mundo se vea de otro color. Quiero que tenga otro estilo, digamos. ¿Y qué es lo que me permite eso? El spam. Spam, que no es como el spam de los correos. Spam sería. En el cual, básicamente, yo puedo darle, por ejemplo, un estilo completamente diferente. Me subdivide justamente una etiqueta previa, digamos. Entonces, yo quiero decirle que en este caso el spam vamos a ver. Yo siempre tengo este tick, cerrar. Bueno, vamos a ver qué me está pasando. Obviamente, ¿qué pasó? Me falta siempre algo. Y ahora sí. Yo puedo justamente hacer una subdivisión, decir, bueno, tengo un texto, pero le quiero dar que una palabra tenga un color y que otra palabra tenga un color, o que tenga un tamaño, otro tamaño. No sé por qué lo quiero hacer así. Pero si lo quiero hacer, lo puedo hacer. Entonces el spam, levantar la mano. Consulten, no sé, Iñaki. Te hago una pregunta, Adrián. Sí. Por ejemplo, si vos tenés hecho todo el estilo ya en CS y le ponés un spam dentro del HTML, ¿qué va a hacer? Te va a tomar el inline. Bien. Te va a tomar el inline. Incluso, digamos, después vamos a ver una práctica que tampoco es recomendable, pero te va a tomar el inline, pero siempre, obviamente, lo recomendable es que vos vayas, encuentres ese elemento. Perdón, en realidad estás consultando por el spam. No, el spam va a tener, pero lo que vos vas a hacer es, acá no vas a insertar justamente este style acá directamente. Vas a hacer, justamente le vas a dar, por ejemplo, un ID o una clase, ya lo vamos a ver la clase que viene, que es un ID o una clase para CSS, y le vas a decir que específicamente este spam va a tener tal color. Entonces sí te va a tomar justamente el del spam, por más que esté en el de otro CSS. Perfecto. Bien, entonces, como les mencionaba, digamos, lo que hace básicamente es subdivisiones, y lo que me permite es eso, digamos, decir, bueno, yo le quiero dar, ahí tengo un elemento que es homogéneo, perfecto, le quiero dar un estilo diferente, el spam me hace una subdivisión y me permite diferenciarlo. Esa es la funcionalidad justamente que tiene, y es bastante piola. Es bastante piola, especialmente para CSS. ¿Por qué? Porque yo puedo diferenciar bien el estilo. Bien. Después tenemos etiqueta header, que es justamente una de las etiquetas contenedores, una de las que sí o sí tiene que estar. Header, body, footer. Tenemos también el footer, la parte de abajo del sitio. Main, que no es muy utilizado, no es muy utilizado, digamos que podemos utilizarlo, por ejemplo, para la parte principal, la sección superior, por ejemplo, también lo podemos hacer. Aside tampoco es tan utilizado, pero sí podemos darle algún uso. Porque es lo que hace, básicamente. Me permite un sidebar. Yo puedo colocar, por ejemplo, un body y después un sidebar. Imaginemos. Side. Vamos a ponerlo a mundo full. En este caso lo muestra ahí directamente, porque no está directamente organizado en términos de CSS. Pero normalmente una site lo que hace básicamente es subdividir y me permite generar una columna acá al costado. Esa es la diferencia, digamos, justamente que tiene una site. En este caso no lo tenemos justamente bien definido en términos de estilo, pero lo importante justamente es que es otra etiqueta que podemos llegar a utilizar. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahora? ¿Algo que quieran ver, repasar? Igualmente ahora vamos a empezar a crear las etiquetas contenedoras, especialmente el div y la section. Levantar la mano 3. Bien. Iñaki, vamos por el orden de aparición. No, ya está contestada. Ah, listo. Sebastián.
Bueno, la etiqueta aside va relacionada con el grid o se puede hacer el maquetado en CSS mediante width y height. ¿Cómo? Perdón, ¿con grill? L- claro, la etiqueta site sí o sí va Sí. en CSS va con maquetado grid o no, precisamente. Con grid, digamos. Específicamente, podrías hacerlo, digamos, mediante grid. Y se me está ocurriendo. No, me parece que lo tendré que repasar, digamos, pero me parece específicamente sí o sí necesitas, digamos, un grid. También más adelante, digamos, vamos a ver justamente Bootstrap que tiene otra forma de organizarlo respecto al grid. Sí, con Bootstrap lo podrías hacer diferenciado. Sí, sí, definitivamente. Dale, gracias. Juan Pablo, ¿Cómo va, Adrián? Buenas noches. ¿qué Tengo tal? una Buenas noches. pregunta, capaz un poco sonsa lo que te voy a preguntar, pero un ejemplo, si yo escribo footer cuando apenas empieza cuando apenas empiezo a programar, ¿asimila automáticamente que eso va a la parte inferior del sitio o no? ¿Lo tengo que poner yo al final? No, ya directamente cuando vas colocando, justamente, fíjate cómo. En realidad acá, por ejemplo, no lo generó, digamos, pero cuando se coloca el footer, se asume, digamos, que justamente es el final. Vos tenés Perf- head, body, head siempre presente en todas las páginas, el footer también, pero ya directamente va al final, y el body es lo que cambia en cada página. Perfecto. Muchísimas gracias. Y faltaba Julián. Sí, te quería hacer una consulta respecto al orden. Bueno, el head siempre va antes del body, pero dentro del body vos tenés que poner primero el header, dentro del header pones la etiqueta H1, puede ser, o no es necesario eso. Y No, la porque etiqueta main, sí, sí. sí, decí después. No, la etiqueta H1, digamos, en realidad es más una exigencia SEO que otra cosa. ¿Por qué? Porque vos después cuando veas con CSS, el estilo, si vos decís, bueno, un H1 es el título más grande, pero vos el estilo se lo podés dar a un párrafo y le podés dar, no sé, 60 píxeles y va a aparecer justamente con tamaño grande. Entonces, la etiqueta H1 es más hoy por hoy una forma, digamos, de estructural para SEO, porque Google específicamente te exige que haya un H1 sí o sí. Uno de los requerimientos, de los factores de posicionamiento que existen, es que justamente te exige un H1, que sería tu keyword principal. Si yo, por ejemplo, imagínate, vendo, no sé, baterías para autos tiene que ser mi H1. Después también, si vos lo pensás del HTML, el lado HTML sirve para forma de jerarquizar. Pero en términos de estilo, no incide porque el H1 vos lo podés retocar de la forma que quieras. No sé si respondí a tu pregunta porque me fui un poquito por las ramas. O sea, aclaraste algo que tenía una duda con eso, pero no, yo te preguntaba si, como para justamente este posicionamiento SEO, o sea, si para darle un orden jerárquico bueno y correcto sería poner header, y dentro del Sí. header se pone el H1. Lo que no sé es dónde va el main, porque no sabía que existía esa etiqueta. El main, mira, estrictamente, por más que tengamos todas estas etiquetas, no significa que las tengamos que utilizar. Digamos. El main se utiliza muy poco, e incluso en algunos casos, la etiqueta nav, por ejemplo, podría ser para el menú de navegación, y ni siquiera se utiliza. Algunos directamente prefieren armarla justamente con una lista organizada, digamos, con estilo, digamos, horizontal. Entonces, vos me dirás, ¿cuál es la mejor práctica? Es decir, bueno, yo armo justamente mi header, coloco ahí la etiqueta nav, body, y footer, sí, esa es la mejor forma. Pero específicamente a los resultados de colocar y tener armado un sitio, diseñado en HTML, con estilo y demás, vos podés prescindir justamente de esas etiquetas y podés armarlo mediante justamente un div y una lista, por ejemplo. Y nada más. Bueno, perfecto. O Muchas sea, gracias. no son puntos que tenés que obligatoriamente cumplir, a eso me refiero. Claro. Buenísimo. Buenísimo. Bien. A ver, vamos retomando acá. Como les decía. Y acá tenemos el enlace. Bien, antes de pasar al formulario, vamos a ver un poquito de esto.
Vamos a ver exactamente. Tenemos algunas cositas armadas, pero fíjense, acá tenemos ya un div. Yo le di justamente un estilo, y yo corro todo esto. Guardo. Lo único que va a hacer básicamente es que se va a ver. El div no se ve, es invisible. Pero si yo inspecciono, el div está. Acá está. Este es el div y contiene mis dos enlaces. El div es invisible. Es un elemento en bloque, entonces me ocupa todo el ancho. Pero no se ve porque es una etiqueta contenedora, ¿no? Su función es esa, colocar justamente distintos elementos ahí adentro. Y vamos a probar, por ejemplo, otro. Vamos a colocarlo, este texto. Vamos a borrarle también el estilo. Y no. Vamos a llevarlo. Vamos a borrar este aside. Y ahí guardamos. Actualizamos. El mundo me quedó completamente, lo borré sin querer. Borramos nuevamente. Ahí está. Y nosotros no los vemos, pero tenemos dos divs ahí. Y acá tenemos el body. El body es lo que nuclea todo, básicamente. Pero tenemos dos divs diferenciados. Fíjense. Vamos a ver aquí arriba. Tenemos el head, que es invisible. Acá tenemos el body. Tenemos el primer div. Tenemos el segundo div, el body y el cierre de HTML. Entonces, el div es la etiqueta contenedora. Pero antes, ¿qué podríamos hacer? Colocar una section. Y cerramos. En realidad, no. Vamos a cerrar acá. Y acá tenemos una section. Guardamos. Guardado. Vamos a actualizar. Bien. A los ojos sigue siendo invisible. Fíjense, nosotros tenemos al final, ¿qué tenemos? Una section, div y otro div. Específicamente. Pero vamos a darle estilo justamente para que ustedes puedan diferenciarlo bien. Imaginemos, acá tenemos una section, todavía no le damos estilo. Vamos a colocarle. Y ahí cerramos. Este es otro div. Vamos a darle el mismo estilo al otro div, pero vamos a darle un estilo, un color diferente. Bien. Ahí los tenemos bien diferenciados. Podemos darle, después vamos a aprender justamente, vamos a poder darle, diferenciarlo y separarlos, obviamente, lo que sería padding y margin, lo vamos a estar viendo en CSS. Pero lo importante ahora es ver las diferenciaciones entre section. Y le colocamos también un pequeño estilo. Y ahí tengo justamente. La sección está identificada con el color gris. Específicamente. Yo le di un background, o sea, un color de fondo. Y después tenemos justamente lo que sería el div, que es el primer div que se define con el rojo, con el negro, perdón, y luego el que se define con el rojo. Div y section. Lo que vamos a hacer es replicar esto exactamente, pero con otros elementos, para que ustedes vean cómo funcionaría. Vamos a darle un color más sutil, más pequeño. Y vamos a insertar, por ejemplo, una imagen acá. IMG, vamos a buscar alguna. Vamos a ver qué podemos sacar de acá. Vamos
vamos a esta imagen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, y acá le vamos a insertar un archivo. Vamos a agarrar este pan que me quedó completamente colgado y cerramos. Bien. Actualizamos el documento. La imagen me parece rota. ¿No? ¿Por qué? Porque me equivoqué también. Ahí estamos. Vamos a bajar un poquito esto. Bien. Fíjense, digamos que estamos hablando ya directamente de qué? De secciones diferentes. Esta primera sección está definida. Vamos a colocar un color. Ustedes hacen clic acá. El hexadecimal es uno de los elementos que le van a servir muchísimo. Si bien hay muchas formas en CSS de colocar justamente el color, a mí personalmente la más exacta de todas y la que más me gusta es el hexadecimal. El hexadecimal que normalmente podemos insertar, dependiendo, digamos, también el que utilicemos, podemos insertar 3 o 6 caracteres, pero cuando tenemos que clic acá, vamos acá, elegimos. Ven que ahí me lo cambió, digamos. Fíjense que lo hizo diferenciado. No. Ahora sí. Ahí tomé uno completamente random, completamente así aleatorio, pero fíjese, 49E3, y yo pude elegir justamente el fondo, el background. Y ahora sí, me quedo junto con la imagen, pero bueno, lo principal es esto. Acá tenemos la primera sección. El color es un gris. Después salto al div, salto a otro div, y después ya directamente salto a la otra sección, que contiene una imagen y otro completamente diferente, y a su vez contiene este div y este otro div. Dos divs completamente diferentes que son similares a los que para que ustedes hagan justamente lo vean más diferenciado. Vamos a darle un margen. Ahí pueden ver uno diferenciado del otro. ¿Ven? Esto lo podemos hacer en el margen que yo le di, específicamente, lo podemos hacer tanto justamente como con el div, con la sección o con el div. Podemos hacer con cualquier elemento. Vamos a ir aprendiendo justamente con HTML, con CSS, perdón. Pero esto específicamente lo podemos hacer con cualquier elemento. Me parece que esta es la mejor forma justamente de organizar. Esta es la mejor forma. Sección, div. Sí. En el caso que vos le des un background a toda la página, cuando le das puntualmente al section, ¿le puedes dar otro color distinto? Sí, cuando vos le das, fíjate acá, en este mejor caso, por defecto lo tiene en color blanco. Si yo al body le diera, vamos a colocarle justamente el estilo. Background color o background son dos formas similares de. Vamos a dar un completamente negro al body. ¿Ven? El body tiene. Esto es una mala práctica. Nunca lo hagan, digamos, nunca armen un sitio con con colores fuertes de fondo. Lo mejor justamente para que uno pueda leer, para ver que no le canse la vista, lo mejor son los colores claros. Y utilizar los colores oscuros para ciertos elementos. Pero bueno, esto es para mostrarles. Fíjense que el body tiene color completamente negro. Y cada sección está diferenciada justamente con su color. Esto se puede hacer y siempre termina primando, obviamente, el elemento que estamos aplicando el estilo. ¿Alguna otra duda, consulta? Bien, como les decía,
esta personalmente es la mejor forma de manejarme y dentro, digamos, de organizar todo. Porque las etiquetas contenedoras sirven para eso, para organizar elementos. Para que nosotros coloquemos los elementos allí y los podamos organizar. Obviamente son etiquetas en muchos casos que son invisibles, porque yo no necesito darle. Si yo quisiese borrar todo esto, lo podría hacer. Y es recomendable. El body no va a tener su color, section, los divs, no es necesario colocar. Pero yo lo hago para que ustedes lo puedan ver. Pero bueno, me parece que es la mejor forma que organizar esto. Secciones, div, sección, div, sección, div. Para justamente que ustedes puedan armar un código bien organizado y lo más limpio posible. Lo más limpio posible, esa es la mejor forma, porque bueno, ustedes después tienen que bien esto ya. Es nada, hice 3 cositas y miren lo que formó, digamos, un rancherío tremendo, digamos. Y bueno, vamos a organizar acá. Por eso justamente es piola tratar de trabajar justamente con un código lo más limpio posible. Y en resumen, lo más importante es que las etiquetas contenedoras sirven para eso. Contener, con la redundancia, elementos dentro de sí. Contener y organizar todos los elementos que van a estar justamente dentro de la página o del sitio en sí. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de que pasemos al formulario? ¿Algo que quieran ver específicamente, practicar? ¿Se entiende bien? ¿Venimos bien o para nada? Estamos perdidos. Venimos bien, venimos. Perfecto, buenísimo. Bien, y ahora sí, vamos a ir pasando justamente a formularios. Entonces cerramos esto. Bien. Si alguien quiere consultar, ahí se abrió un micrófono. Se abre simplemente. Bueno, formularios. Como les decía, nosotros vamos a aprender a armar un formulario desde un punto de vista justamente del maquetado. O sea, cómo son todos los elementos, cómo puedo justamente armarlo y demás. La parte justamente qué se hace con ese formulario ya directamente involucra otro lenguaje de programación. Se puede hacer la validación hoy por hoy de los formularios, se hace con JavaScript, y también se puede hacer, se puede complementar con, por ejemplo, con un envío con PHP. Hay distintas maneras. Eso es lo principal, eso se lo van a ver el curso más adelante. Ustedes lo que van a ver ahora, lo que vamos a ver ahora justamente es cómo armar un formulario. Cómo podemos justamente ir colocando los elementos. Y acá obviamente podemos hacer uso nuevamente, antes de avanzar, de el inspeccionador y también el código fuente. Acá hay un inspeccionar y vamos viendo cómo está armado este form. Me permite, vamos a subir un poquito acá. Acá tenemos un container. No está. Esto, por ejemplo, call es una sintaxis, una forma de organizarlo muy propia de Bootstrap. Lo vamos a ver justamente más adelante. Acá estamos. Form ID. Y fíjense que tiene distintas opciones. Esto es un formulario que un poquito, digamos, particular por la estructura que tiene, digamos. Fíjense que tiene incluso subdivisiones dentro del... vamos a poner un poquito más arriba. Dentro del mismo formulario tenemos distintos divs. Esto se puede utilizar también, pero no es lo más común tampoco. No es lo más común. Esto es por justamente la división que hace en 2 columnas diferentes, pero una justamente es la... termina siendo lo que es el text area, la parte principal del mensaje, termina siendo justamente en una sola columna, entonces, por eso es que está armado así. Fíjense. Acá tenemos una parte del formulario, acá tenemos la otra, corresponde al text area. Y acá tenemos lo demás. Esto por ahí es un poco irregular, pero digamos es justamente otra de las formas que se puede hacer. Como les decía, lo que les puede servir mucho siempre el inspeccionador y
ver el código fuente. El código fuente, incluso en este caso, podemos ver el código fuente. Vamos a buscar el form. Bueno, hay muchos. Vamos a buscarlo como manual directamente. Acá. Incluso si yo copio este código, justamente, por ejemplo, algún editor de texto, como por ejemplo Visual Studio, Autoplus, Sublime y demás, acá me va a resaltar justamente dónde está la apertura y también dónde está el cierre, que acá lo estoy viendo acá. Todo esto. Todo esto justamente conforma el formulario. Tenemos la apertura, el cierre y toda la organización. Esto es un formulario. Obviamente, acá vemos simplemente la parte del maquetado, de lo que justamente vamos a armar ahora nosotros. Lo que se hace justamente con este digamos, formulario está directamente. Estos son justamente los archivos que terminan tomando la información y viendo qué hacen. O sea, definiendo justamente qué se hace con ese formulario. Y ahora sí volvemos. Bien, un form siempre, a menos que específicamente el cliente le diga no lo quiero, no me interesa, un form siempre tiene que estar justamente en un sitio web. Es un elemento que es muy piola, por más que muchas empresas directamente no lo utilizan, lo tienen pero no lo utilizan. Porque no sé si les ha pasado, de repente ustedes escriben un formulario en un sitio web, esperan respuesta y la respuesta no llega nunca. Muchas empresas tienen justamente un formulario, pero después no le prestan la debida atención. Puede pasar. Pero bueno, desde el punto de vista de nuestro trabajo, el maquetado, es justamente uno de los elementos que tiene que estar dentro de un sitio web. Tenemos que armar y colocar un formulario que esté presente tanto en la home, por ejemplo, como también puede ser en la página de contacto y similares. Bien. Para armar un formulario nosotros tenemos ciertas etiquetas. Ahí ya las fuimos viendo. La etiqueta form es la que justamente engloba, digamos, todo el formulario. Ahí vamos a estar colocando justamente todos los elementos que van a formar parte del formulario. Es la principal. Vamos. Nosotros, todo esto, vamos a sacarlo, vamos a volarlo. No, el body, obviamente. Esto obviamente ustedes no necesitan borrarlo, incluso déjenlo para que puedan ir practicando, para que puedan ir viendo, pero para una cuestión de organización yo prefiero volarlo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Y ahí empezamos justamente a generar la etiqueta principal, la etiqueta de formulario. ¿Qué tenemos luego? Label. Label, que sería la etiqueta. La traducción literal del label es etiqueta. Y lo que hace básicamente es colocar un texto. Colocar el texto que está por arriba. Normalmente está por arriba, está por abajo si queremos. Pero nosotros colocamos justamente la etiqueta diciendo, bueno, introducir tu correo electrónico. Nombre y apellido, etc. Eso sería básicamente lo que sería justamente el label. Es un texto, concretamente. Luego tenemos el input, que es la parte importante, y la parte principal del formulario. El input, o sea, el campo. El input es el que define el formulario, el campo, digamos, que nosotros vamos a introducir. Imaginemos, tenemos nuestro form. Sí. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Cómo? Sí, ¿qué tal, Adrián? ¿Cómo andás? Mi pregunta sí. es sencilla. Lo que llena un usuario, un cliente en ese formulario, ¿a dónde va a parar? ¿Qué se maneja para eso? ¿A una base de datos? Es la parte, digamos, en la cual entra a jugar JavaScript. Como, ¿qué hacemos con esos datos? Normalmente te digo por experiencia, la acción más básica de todas es tomar esos datos, validarlos y enviarlos a un correo electrónico. Esa es la forma más simple de todas. Después vamos a ver justamente más adelante que tenemos dos métodos que podemos justamente
utilizar para el envío, porque HTML se encarga del envío, pero ¿qué pasa? Digamos? O sea, no puede hacer mucho más. La gestión integral se realiza justamente con algún lenguaje de programación. Como te decía, lo básico es enviarlo a un correo. Y también, como vos lo mencionás, colocarlo en una base de datos. Sí, eso se puede tomar y queda insertado en una tabla de alguna base de datos, MySQL, MariaDB, y lo podemos utilizar y guardar allí. Otras formas más avanzadas, por ejemplo, si tenemos un backend, un panel de control, pueden quedar guardados allí, también se puede utilizar eso, pero lo más básico te diría es eso, correo, base de datos. También depende justamente del requerimiento que tenga cada cliente, específicamente. Gracias. Bien, vamos y avanzamos con, label. Bien. Vamos con label, cerramos. Ahí tenemos, por ejemplo, email. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a justamente colocar el input. El input es una de esas etiquetas justamente raras, como el IMG, como el de imagen, que no tienen cierre. Que directamente el input es el input, básicamente. Pero tiene un componente importantísimo que es el type. Yo tengo que colocar justamente de qué tipo de campo estamos hablando. Recordemos, el input es el campo. El campo donde nosotros vamos a insertar a la persona que complete el formulario, va a insertar lo que le pida justamente ese campo. Pero yo tengo que definir exactamente qué tipo de input es. Nosotros ahí vemos que tenemos distintos tipos. Fíjense, puede ser texto, número, email, hay muchísimos inputs, muchísimos. Después vamos a ir viendo los que existen. Pero específicamente vamos a colocar, por ejemplo, el más básico de todos, que es texto. Bien. Yo lo guardo. A mí me quedó lo viejo, pero ¿qué hago? Actualizo. ¿Y qué tengo? Acá tengo el label, que es el email, y luego tengo el campo con el tipo, digamos, de input que estoy definiendo, que es texto en este caso. Normalmente, en realidad, para el correo se utiliza email. Ustedes me dirán, ¿por qué esa diferenciación entre texto e email? Porque después, justamente, cuando yo haga la validación, yo puedo definir justamente que la sintaxis sea, no sea simplemente decir, bueno, hola mundo, sino que en realidad la sintaxis va a requerir, por ejemplo, un arroba. Esa es la gran diferencia justamente entre el text y el email. Un número, por ejemplo, cuando yo defino un input, vamos a hacerlo. Esta es una forma muy simple, copio todo y cambio lo que necesito cambiar. Imaginemos, son atajos que ustedes number, guardo, actualizo y aparece el teléfono. ¿Y qué pasa acá? Acá yo solo puedo insertar números. No puedo colocar porque no es texto. Entonces, para eso justamente existe el type. El type me define qué tipo, digamos, de campo yo estoy utilizando, qué tipo de campo tengo que colocar. ¿Se entiende? Esta es la etiqueta más importante de todas. Podemos ver que hay otras, pero esta es clave. ¿Se entiende hasta acá? ¿Por qué el campo de teléfono se agrega al lado? Porque no es un elemento en bloque, sino una línea, básicamente. Entonces no ocupa el ancho completo. Si yo, por ejemplo, imaginemos, vamos a hacer un input. %. ¿Ven? Me ocupó todo el ancho completo, queda horrible, horrible, pero bueno, ¿qué hizo básicamente? Colocó el teléfono. Esto obviamente no es la forma, digamos, de justamente ordenar. En realidad hay otras que me permiten eso. Con CSS yo puedo justamente colocar un input que ocupe simplemente
un pequeño ancho, una pequeña parte del ancho completo, y que se ordene justamente de forma vertical. Eso lo vamos a aprender, no se preocupen. Exactamente. Si le pones el valor password, te salen puntitos. Porque justamente es un ¿cómo se llama? Un input de contraseña. Hay muchos, están todos en la documentación, así que no se preocupen que los vamos a ir viendo. Pero bueno, así justamente nosotros empezamos a construir en realidad, nuestro formulario, básicamente. Vamos a sacarle este. Bien. Cargamos y estamos. Pero bueno, hasta ahora vimos que teníamos Julián, sí. Una duda, disculpa que te interrumpa. Para que me quede claro, siempre que queramos hacer que aparezca ahí en la pantalla, así como un rectángulo para llenar, siempre es label y abajo inmediatamente es input, y después si quiero hacer otro tipo es label, input y así siempre hasta que Claro, quiera. básicamente siempre label es una cuestión, digamos, informativa. Es recomendable que esté, pero si vos me decís, yo no quiero colocar un label y lo quiero insertar dentro del input, se puede hacer. Pero siempre es piola que esté el label, perdón. El input sí es obligatorio, porque es el campo. Entonces, si vos querés ir colocando, decir, bueno, vamos a verlo. Vamos a armar un form un poquito más piola, digamos. Yo les digo, esto es una buena práctica de ir copiando. Ahora sí, puedo usar un texto. Y digo, bueno, tengo número, tengo email, tengo texto, bien, 3 partes. Yo tengo 3 campos. Actualizo y ya tengo los 3. Entonces, sí, vas a tener que utilizar siempre un input. Por cada campo que vos quieras colocar, sea nombre, email, teléfono, contraseña, lo que se te ocurra, bien, tiene que haber un input. URL, lo que vos se te ocurra, siempre tiene que haber un input. Es la parte, digamos, componente esencial. Perfecto, muchas gracias. Bien. Hasta ahora vimos que necesitamos un label. Y también necesitamos un input, obviamente. En realidad necesitamos el input. El label es una cuestión, digamos, justamente de buenas prácticas. Pero no solamente eso, porque también podemos colocar, si bien acá ya entramos en una parte, digamos, que no es tan obligatoria, un área de texto. El área de texto, que es básicamente la parte del mensaje. ¿Por qué? Porque el área de texto es mucho más grande que un input. Entonces yo acá tengo todo armadito. Vamos a colocar, copiar ya que estamos, vamos a utilizar un label. Mensaje. Y acá voy a borrar este input. Vamos a colocar text area. Text area, no, al contrario del input, sí requiere justamente el cierre. Yo el input no necesito cerrarlo. Simplemente es una etiqueta que no tiene cierre, una de las pocas justamente que no tiene. Acá, sí, text area necesita sí o sí su cierre. Actualizo y ahí aparece. Y fíjense la característica del text area que me permite hacer esto. Y acá puedo ir y escribo. Text area es eso, básicamente. Es un campo que yo puedo agrandar justamente y que me permite escribir todo lo que yo quiera. Puedo enviar el mensaje que quiera. Si yo lo veo acá, text area es acá, la parte del mensaje. Es utilizada para eso. Entonces, yo ya estoy armando y viendo que tengo la etiqueta form, apertura y cierre, tengo label, siempre acompañando justamente el campo al cual describe, y también tengo obviamente el input. El input es importantísimo y obligatorio. Si yo quisiese prescindir del label, lo puedo hacer, pero en realidad, digamos, es importante que esté. Pero el input tiene que estar sí o sí. El text area depende del formulario, porque el formulario, por ejemplo, vamos a armar otro. Para una cuestión de organización vamos a... Imaginemos que yo simplemente necesito, digamos, un formulario de suscripción.
imaginemos, yo, por ejemplo, quito todo esto, dejo email, también saco el input, justamente con tu correo, vamos a agarrar un párrafo acá, son como esos formularios de suscripción, guardo, actualizo y ahí tenemos. Dejando tu correo, email, y así. Y ahí no voy a necesitar un textile. ¿Por qué? Porque no necesito que la gente envíe un mensaje, simplemente que se suscriba, deje su correo y se suscriba a nuestro newsletter, por ejemplo. En este caso, simplemente con un input de email, ya está. Es lo único necesario. Bien. Y ustedes me dirán, pero ya, falta algo digamos, importantísimo acá. ¿Qué puede ser? ¿Qué piensa que está faltando acá? Un botón de enviar. Exactamente. El botón de enviar. El botón es esencial. Es el otro elemento, justamente, que es obligatorio. El input y justamente el botón que hace básicamente que la persona envíe los datos o también, por ejemplo, que los resetee. Porque también puede pasar. Digamos. De repente, digamos, ustedes quieren decir, bueno, cargó todo un formulario, me resultó larguísimo. Uy, la verdad que no voy a estar borrando uno por un campo. Puedo agregar un botón de reset que lo que hace básicamente es quita todo directamente y lo elimina. Pero obviamente el más común obviamente siempre es el botón de enviar. Acá vamos a bajar y vamos a hacer justamente botón y cerramos. Guardamos. Y ya tenemos el envío. Dejar tu correo, email, envía. Y obviamente no hizo nada porque obviamente no tiene ningún tipo, digamos, de agregado, no tiene ningún tipo de acción justamente. Pero acá tenemos el botón de enviar. Este mismo botón se le puede dar estilo, se puede modificar. Obviamente. Incluso, miren, para no hacerlo directamente en el archivo, vamos a inspeccionar. Y yo, por ejemplo, digamos, por ejemplo, Element Style, me permite simular, obviamente, un estilo de line. Es decir, background. Me quedó todo blanco, todo así. ¿No? Vamos a darle color. Y ahí sí se ve el enviado. Y así yo puedo justamente darle un estilo. Así, guardar. Y así puedo establecer justamente el estilo del botón. Esto lo vamos a ver más bien en CSS, pero en ese sentido no se preocupen, se puede retocar y se puede darle estilo, incluso también se le puede dar el campo, el input también admite estilo. Por eso lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta hasta ahora? ¿Algo que no quede claro? ¿Algo que se quiera repasar? Juan, sí. Sí, Adrián, disculpa que te interrumpa, es No una hay problema, por consulta favor. rápida. Yo lo que estaba haciendo es que estaba haciendo el formulario con los labels de email, teléfono y tu contraseña. Y después hice otro formulario abajo para poder hacer el cuadrado de texto. Mi pregunta es la siguiente. ¿Yo podría anidar esos dos formularios adentro de otro formulario y agregar un botón en el último formulario para que me cierre los otros dos que están adentro, digamos? ¿O cómo sería la historia? ¿Qué es lo que buscas hacer? Digamos, un botón que me permita agarrar los datos del primer formulario que tiene los 3 campos de teléfono y mail, con el segundo formulario que tendría el cuadro de texto. Un botón que aplique para los dos formularios, digamos, adentro de otro formulario más grande. Un formulario en pasos, digamos, por decirlo de alguna manera. O sea, primer paso, los 3 elementos, ¿sí? Bueno, nombre, apellido, y nombre, email y teléfono, por ejemplo. Y el segundo paso, digamos, el nombre, el formulario de mensaje. O sea, el campo de mensaje, perdón. Así. Claro, claro. Sí, se puede hacer. Es más, ya directamente ya avanzás con JavaScript, porque son multi-step forms, creo que se llama, si mal no recuerdo, digamos. Pero sí, vos lo podés ir justamente definiendo en pasos. Muchas gracias. La info que se ingresa en el campo donde se guarda. Eso es justamente, digamos, una de las cuestiones que ahora vamos a ver. Porque nosotros tenemos formas de enviar esa información mediante HTML. Ahora, después, ¿qué se hace con esa información? Ya, cuestión, digamos, justamente
de otros lenguajes de programación. Bien, ahora vamos a armar lo que habíamos colocado, lo habíamos hecho con el form, para ejemplificarlo justamente con el nuevo. Bien, teníamos email, ¿qué teníamos? Teníamos también, vamos a colocar, por ejemplo, nombre. Obviamente tenemos que definir que el input es diferente, es texto. Vamos a copiar nuevamente. Y acá le colocamos el nombre, el número de teléfono, perdón. Guardamos. Ahí tenemos justamente nuestro formulario armado y con el botón. E incluso le podemos agregar también área de texto. Next área. Cerramos. Vamos a crear un label para que no quede tan en el aire. Guardamos. Y ahora sí. Tenemos un formulario armado que estéticamente es horrible, pero es 100% funcional desde un punto de vista HTML. Y acá tenemos todo. Bien. Como les mencionaba, el botón lo que hace básicamente es eso. Envía justamente la información. Normalmente existe en realidad el botón submit, el tipo submit, que básicamente envía la información, o si no es de que resetea. Que el que resetea justamente borra todo. Justamente, digamos, lo que nosotros podemos establecer, justamente, son los atributos que son action y method. O sea, la acción, básicamente, y el método, justamente, que se va a emplear. La acción implica, justamente, qué vamos a hacer con esos datos. Específicamente. El método, la forma en la cual vamos a enviar esos datos. Son dos, concretamente. Action, como les mencionaba, indica justamente qué se va a hacer, básicamente. Normalmente, como les decía, no, por más que decir, bueno, enviamos un correo electrónico, en realidad, digamos, lo que se utiliza justamente es algún digamos, archivito, digamos, en JavaScript o PHP, que lo que hace es tomar esa información y define enviarlo un correo electrónico, enviar una base de datos, guardarlo en esa base de datos, guardarlo en un panel de control para que se pueda justamente gestionar y demás. Eso es lo que justamente define, es en realidad, digamos, lo que se utiliza. Método, justamente, es la manera en la cual vamos a enviar información. Tenemos dos valores, de los cuales uno es más utilizado que otro, que son get y post. Get es una forma, digamos, que realmente hace muchísimo que se dejó utilizar, digamos, que era básicamente lo que hacía es, el formulario se concatenaba en la URL. Entonces, imaginemos. Yo acá pongo y lo que hacía va a colocar es toda esta información. Bien, una vez que yo la enviaba mediante el get, lo que hacía básicamente es concatenar toda la información acá. Entonces, me daba, es decir, concatenaba toda la información acá. Algo muy poco seguro. 1, el mensaje. Esto es lo que hacía justamente que algo que es muy poco seguro, digamos, y por eso justamente ya no se está utilizando. Eso es lo que el formato de get. Eso es lo que utilizaba. En cambio, post, básicamente, los datos no se envían en la URL, sino directamente de forma oculta. Entonces, directamente nosotros no nos enteramos qué hace justamente ese formulario. No vemos los datos justamente cargados, específicamente. Entonces, ¿cómo definimos esto? Se me mezclan todas las...
vamos a hacer, acá justamente vamos a definir action, podemos definir la acción, method, por ejemplo, y directamente lo guardamos. Actualizamos. Vamos a probar justamente el otro, el anterior. Action, por ejemplo, yo acá podría colocar, digamos, si yo colocara action, si yo tuviese un archivo, imaginemos, un archivo, por ejemplo, como se veía, digamos, en esta. ¿Los datos que son enviados a una base de datos? Sí. Bien. Imaginemos acá, por ejemplo, justamente cuando fuimos a ver, específicamente, vamos a ver el código fuente. Perdón, disculpen, voy a conectar la notebook, que se me está quedando sin batería. Ahora sí ya estamos. Bien. Fíjense, yo acá, form ID, send message, bien. Acá no estamos utilizando ni uno ni otro, digamos. ¿Por qué? Porque se maneja justamente y se gestiona de otra manera. Pero, contact form ID está gestionado justamente con este archivito, contactme.js. Este archivito justamente lo que hace es gestionar y tomar ese dato. Entonces acá yo lo coloco. Pero en el action yo podría, por ejemplo, colocar, decir que en archivo contactme.js gestiona justamente ese formulario. En el método es la forma del método. Vamos acá, método get. Guardamos. Actualizar. Vamos a editarlo. Y una vez completado, bueno, lo está haciendo, digamos, pero lo que hacía es concatenar justamente todo el envío. Entonces me faltó. Algo clave, algo importante, siempre es justamente falta. Probar. Bueno, se está concatenando. Pero bueno, lo que haría básicamente esto es enviar todo justamente a la URL completa directamente. En cambio, post no, lo hace justamente de forma oculta. Como les decía, la parte, digamos, después, ¿qué se gestiona? ¿Cómo se gestiona? Eso ya directamente tenemos que hablar de otro tipo, digamos, de lenguajes. En realidad, tenemos que hablar de lenguajes de programación y no sistemas de código, justamente como es HTML. Pero en este caso, digamos, la estructura sería de esta manera. ¿De qué se trata el submit? El enviar. Submit es enviar. Porque básicamente nosotros podemos hacer submit, que sería justamente el botón de envío, o si no de resend. Si yo quisiese, por ejemplo, vamos a ver exactamente, y modificamos lo que necesitamos. Khalil, consulta nomás. Sí, mi pregunta es la siguiente. Ahí ya me explicaron que son enviados los datos a una base de datos o aplicación, pero como el que está interesado es el dueño de la página en tener esos datos, o sea, en mi cabeza estoy pensando que me convendría tener esos datos en una carpeta en mi computadora, o como vos decís, en una URL a la que yo solamente, o personas que yo elija, pueda tener acceso para hacer con esos datos lo que más me convenga. Entonces, ¿cómo es? ¿Se hace una página más, una HTML más, donde se guarden esos datos? ¿O va, o sea, por defecto a una base de datos X? Vos podés elegir, exactamente. Vos podés decir, bueno, yo quiero que quede guardado en la base de datos. Normalmente cuando hablamos justamente de sitios de tipo dinámico con una base de datos, van ahí. Es lo primero, digamos, que vas a encontrar justamente, guardarlos en una base de datos.
Después podés agregar también que sea enviado un correo electrónico y a su vez también, digamos, que justamente quede guardado, no solamente, no ya en una página hecha con HTML, sino en realidad una página construida, un sitio, un panel de control construido ya sea, digamos, con PHP, con JavaScript, para backend, justamente JavaScript lo que se utiliza es la última librería que ustedes van a aprender, que es React, que lo que hace básicamente es, justamente, me permite armar un panel de control, y dentro de ese panel de control se queda guardada esa información. Son los tres más usuales, o sea, base de datos, correo electrónico y panel de control. Después, también hay formularios, por ejemplo, digamos, vos podés armar un formulario con alguna plataforma, digamos, que se utilizan para enviar correos electrónicos, como por ejemplo MailChimp, esos correos electrónicos de forma masiva. Lo que hacen básicamente es decir, bueno, tomas información y ya te lo guardan directamente en alguna lista de contactos, alguna lista ya segmentada, creada, decir, bueno, mis clientes, segmentados por provincias, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, bien, ya queda guardado ahí. Eso es otra forma. E incluso existen herramientas de automatización que lo que pueden hacer básicamente es que vos no solamente queda guardado en una base de datos, sino que cuando es insertado, por ejemplo, en esa lista, después haga otro elemento. Así, bueno, que, por ejemplo, se le envíe un correo electrónico dándole la bienvenida, para descargar un correo, para descargar, por ejemplo, un archivo. O sea, se puede armar un flujo justamente de automatización que directamente ejecute de forma automática distintas tareas. Pero básicamente lo normal es correo electrónico, base de datos y panel de control, backend. ¿Cómo generas el comando que lo guarde donde vos querés? Y eso ya es, digamos, una cuestión que va más adelante. Porque acá, bueno, yo me encargo del maquetado. Con Javi y con Rocío van a ver justamente toda la parte, digamos, de qué hacer. ¿Cómo decir, bueno, cuál es la sintaxis que dice, este correo, digamos, tiene que, estos datos en realidad tienen que ser guardados en tal base de datos, van a tal correo electrónico y demás. Prepárense, exactamente. Prepárense porque eso, ahí van a ver lo que es bueno. Ahí van a conocer. Bien, el botón de reset hace esto, me borra justamente todos los datos del formulario. Por eso es importante, que algo que me había faltado a mí, es definir justamente que sea un submit y un reset. El reset no es tan utilizado, pero en muchos formularios, que son muy extensos, es muy piola. No abandonen el barco, que ahí se pone, ahí viene lo mejor, digamos. Cuando vean JavaScript y React, se viene lo mejor. Bien. Sí. Perdón, profesor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches. Me acabo de... bueno, sumé, digamos, tarde a las clases. No entiendo absolutamente nada. Si por lo menos me podría, digamos, explicar. Le pido disculpas. Básicamente, ¿qué programa es? O algo, porque estoy en... ¿Hace cuánto te sumaste? ¿Hace cuántos minutos? Hace dos minutos, literal. Bueno, pero básicamente, mirá, vas a tener que repasar, y eso es muy piola porque vas a tener directamente en Classroom, la clase grabada. ¿La primera también te la perdiste? ¿La qué, perdón? La primera clase. Sí. Bien, entonces lo primero que vas a tener que hacer vos es entrar a clase, vas a sumarte a Classroom, ahí vas a tener acceso justamente a todo el material del curso y vas a ver las clases grabadas. Mirá. Chicos, digamos, fíjate, acá vas a tener acceso, este es el curso, vos lo vas a ver justamente directamente y acá vas a tener las clases grabadas. Trabajo en clase, acá, ¿ves? Acá tenés la grabación de la primera clase. Bien. Acá, la vas a ver, mirarla completa, para poder entender, porque yo ya retomé sobre lo que se había dado en la primera clase. Entonces, claro. Venir acá, vas a ver la primera clase, ya mañana va a estar subida la clase de hoy, vas a volver a ver y ahí ya vas a estar... Perdón, disculpe, ¿esta sería la segunda clase? La segunda clase. Listo. Bueno, gracias.
Yo te digo porque si no, te tengo que explicar desde la primera clase y vamos a estar hasta las 2 de la mañana acá. Así que directamente, metete, mirá la primera clase, mirá la segunda clase, cualquier cosita, cualquier duda que tengas, tenés un canal de Slack para hacer las consultas, también nos podés escribir por correo, podés contactar a Flavio, seguramente vas a estar ahí un poco perdido con el tema, pero anda consultando, consulta específicamente en Slack, lo que no vayas entendiendo. ¿Sí? Bien. Y principal, tenés que mirarlas antes del jueves, así ya directamente el jueves venís y estás al mismo nivel de todos y ya directamente te pones a armar y te pones a toquetear código. Bien, cuando hacemos pruebas podemos elegir, a ver, podemos elegir si estaba estilo de actividad. Mirá, la idea que ustedes, Juan, la idea que ustedes, digamos, básicamente de acá, salgan, digamos, justamente como desarrollador full stack. Full stack básicamente puede ser maquetado, puede ser JavaScript, perdón, desde el punto de vista del front y también del backend. Eso hace el desarrollador full stack. Si vos después te querés especializar específicamente, perfecto. Pero normalmente, digamos, vos vas a salir preparado para hacer uno y otro, básicamente. Pero podés especializarte. Tengo entendido que hay de todo. Sí, ese es el tema, básicamente. Ten en cuenta que lo que dice Julián es cierto, digamos, que las empresas hoy por hoy piden a alguien que sepa hacer todo. Que pueda, tanto, digamos, hacer la parte del front como también la parte del backend. Y específicamente, bueno, acá en Rosario, por ejemplo, si también sabés, no sé, por ejemplo, decir, bueno, sabés configurar un servidor, perfecto, te lo tiran. Es justamente, es como que las pymes, digamos, quieren a alguien multitasking. No es lo ideal, porque está bueno, digamos, poder especializarse, pero también tengan en cuenta justamente que van a encontrarse con una realidad diferente. ¿Este curso abarca todo lo que se pone en la realidad? Sí, definitivamente. Básicamente ustedes van a salir justamente sabiendo maquetado, la parte de front con Java, perdón, y el backend. O sea, básicamente tiene todo. Después hay mucha práctica, y van a tener que googlear bastante y demás, pero sí, van a salir preparados. Para profundizar, en realidad el curso para profundizar es este. Y lo que vas a tener que hacer justamente es practicar y algunas cosas que no te salgan. Puedes decir, bueno, yo quiero hacer esto y no me sale. Que especialmente va a pasar justamente con CSS. Bien, ahí vamos a tener que profundizar con Google. Ahí vamos a justamente ir metiendo con algunas cositas en Google, porque son casos muy puntuales. Y bueno, la verdad que este div no me queda. Yo quiero que queden las 6 columnas, una al lado de la otra, no me queda. Bien. Puede pasar. Ahí sí vas a tener justamente que profundizar con Google. Pero en el curso vas a ver todo. Y se me está escapando otra más. Bien, bueno. Sí, bien. Acá estamos. Estamos llegando ya al final. Bien. Acá tenemos justamente lo que fuimos viendo. En realidad es un compendio completo, digamos. ¿Qué es HTML? ¿Cuáles son las funciones principalmente de HTML? Y todas las etiquetas. Las etiquetas va a ser normal que al principio les cueste recordarlas, decir, bueno, cuál está, y después se van a acostumbrar. Una cuestión de costumbre la van a recordar de forma prácticamente de memoria. Así que no se preocupen al principio, digamos que si al principio tienen que googlear, decir, para esto necesito usar esto, para esta. No. Va a ser justamente algo que van a aprender con la práctica. Bien, los recursos que tenemos disponibles, y las preguntas, que ya las fuimos viendo. Pero bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algo que no quedó claro, algo que quieran repasar? ¿Estamos ok? Se durmieron porque ya es tarde. Bien. Todo ok, perfecto, todo bien. Entonces, básicamente hoy vimos cómo estructurar un formulario. Obviamente, como no estamos viendo la parte backend ni la parte base de datos, eso no lo vimos, pero básicamente la estructura sería así. Claro, exactamente. Lo principal básicamente es etiqueta contenedora y su uso.
Y después, justamente, cómo armar desde HTML un formulario. Que nosotros tenemos que hacer la parte del maquetado y la parte de cómo se presenta, entonces de HTML. Después, justamente, se avanza con la parte de qué se hace con los datos de ese formulario. Una última pregunta. ¿El formulario Sí. iría en un section aparte? El formulario lo puedes insertar donde vos quieras. Puede ser en la home, puede ser en una página de contacto, puede ser una section digamos, específica. Y lo más recomendable, sí. Lo más recomendable siempre es justamente armar un bloque. Bloque sería la section, para justamente colocarlo allí. Listo, gracias, profe. Bien. Bueno, llegamos al final de la clase. Nos vamos a estar... Sí. Quería aprovechar el espacio para avisarle a los compañeros que dejé mi teléfono en el chat para que me escriban los que quieran. Voy a armar un grupo de WhatsApp de alumnos, el que quiera estar dentro del grupo, que me escriba y así podemos hacernos consulta entre nosotros cuando querramos. Perfecto, perfecto, Vani. Igualmente recuerden que tienen Slack para hacer todas las dudas consultas y para hablar y para... Tienen Slack. Slack es la herramienta, digamos, que es muy piola. Muy piola. Bien. Así que bueno, básicamente muchísimas gracias chicos, nos estamos viendo el jueves, ahí sí vamos a empezar con el CSS y con el estilo, así que vamos a ir, vamos a refrescar todo lo que es HTML, pero nos vamos a meter en nuevos conceptos. Aprovecho ahí para hacer un pequeño comentario que siempre lo decimos en las cursadas, que aprovechen el Slack, porque siempre surge la idea de WhatsApp, pero la idea es que el grupo de Slack es que puedan poner todas las consultas ahí para que nosotros también se las podamos resolver, ¿sí? O sea, la idea es que si pueden concentrar, porque fíjense que en Slack hasta pueden crear grupos hasta privados, si quieren ustedes, como es WhatsApp. Pero si pueden crear, pueden trabajar directamente en Slack, siempre lo sugerimos, porque la idea es que nosotros podamos responderle cualquier duda, consulta que tengan y estar al tanto de en qué les está faltando para reforzar, ¿sí? Un comentario nomás, obviamente la idea es abrir lo que ustedes deseen, pero reforzar Slack para apoyarlos. No, está bien, listo, abortamos la misión de abrir WhatsApp. No, perdón, pero es más que nada para acompañarlos, como ustedes gusten. Bueno, genial. Gracias Adri por la clase de hoy, gracias Ro, gracias a Flavio, todos. gracias chicos. Y nos estamos viendo y nuevamente, pregunten y tienen Slack, tienen mi celular ahí también para lo que necesiten. Nos pueden contactar a Adriana, a Rocío, a Javi para lo que ustedes requieran. ¿Sí? Muchas gracias y a avanzar con todo. Buenas noches, chicos, gracias. Chao, buenas Chicos, noches. hasta el jueves. Este jueves. Buenas noches, hasta luego. Chao. Besitos, besitos, chau, chau.